En el estudio de una estructura hay que distinguir los movimientos orgánicos, relativamente permanentes, de los movimientos que se pueden llamar de coyuntura, que se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales. Los fenómenos de coyuntura son ciertamente dependientes, también ellos, de movimientos orgánicos, pero su significado no es de gran alcance histórico. Estos dan lugar a una crítica políticamente menuda, cotidiana, que afecta a los pequeños grupos dirigentes y a las personalidades inmediatamente responsables del poder. Por otra parte, los fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social, que afecta a las grandes agrupaciones más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente. Al estudiar un periodo histórico se revela la gran importancia de esta distinción. Tiene lugar una crisis, que en ocasiones se prolonga por decenas de años. Esto es algo que dice Antonio Gramsci en su clásico texto sobre las notas sobre la política de Maquiavelo, pero no vamos a hablar de Gramsci. Vamos a hablar sobre un libro que, a mi juicio, retrata precisamente el carácter orgánico de la crisis que en el libro se relata. Se trata del libro La reprivatización bancaria fracasada, tragedia nacional en 3 actos, de Francisco Suárez Dávila. En este caso estaremos hablando de la estructura económica y de su sistema nervioso central, que es el de la banca. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues inicié citando a Gramsci porque, como dije, vamos a hablar de la estructura económica del país. Y dicho en términos marxistas, ¿verdad? Pues la economía política es la anatomía de la sociedad civil y, como también dije, vamos a hablar sobre el sistema nervioso de la economía política del país, que es el sistema de pagos, la banca. Vamos a hablar de manera general sobre el problema de la banca, de la nacionalización, también del libro de Francisco Suárez Dávila, La reprivatización bancaria fracasada, tragedia nacional en 3 actos, que es ya un análisis desde la nacionalización hasta los últimos años. Este es un libro editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y también el Centro de la Fundación ESRU tiene este documental también que no tiene desperdicio, 1982, La decisión del presidente, que también tiene que ver con la nacionalización de la banca, que también en esta fundación, en este proyecto, colabora el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bueno, para tratar el tema de hoy, está con nosotros el autor del libro, don Francisco Suárez Dávila. Don Francisco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el maestro Bernardo Batis. Maestro, gracias por acompañarnos. Gracias. Y también don Manuel Bartlett Díaz, nuevamente con nosotros. Muchas gracias por nada. Para empezar, les voy a pedir a los 3 que nos digan, porque aquí el privilegio que tenemos, sépase muy bien, el privilegio que tenemos es que los 3 estuvieron muy cerca, fueron testigos desde distintos frentes de la nacionalización, de la crisis, del Fobaproa, de todo. Entonces yo les voy a pedir, por favor, que nos digan en dónde estaban el día de la nacionalización para que más o menos vea el auditorio la tertulia que tenemos. ¿Por quién comenzamos? Don Manuel, díganos, por favor, ¿dónde estaba ese día? Bueno, comentábamos hace un momento, fuera de cámaras, que me tocó estar en la casa de campaña de Miguel de la Madrid, presidente electo, unas horas antes del informe presidencial en el que el presidente López Portillo iba a anunciar la expropiación de la banca. Bueno, fue una sorpresa. No lo consultó, no lo platicó para nada con su sucesor, sino simplemente le mandó un mensaje a través de su hijo que eso es lo que iba a hacer al día siguiente. El presidente electo ya pues no podía hacer nada más que
no aplaudir el día del informe unas horas después. Sí fue una absoluta sorpresa para él. Don Bernardo, usted, bueno, yo ¿dónde estaba? Era diputado, habíamos participado en la reciente campaña de 1982. El único partido, recuerdo que el único partido que proponía la expropiación de la banca en su programa era el Partido Popular Socialista, que obtuvo menos del 2% de los votos. Y por supuesto el PRI no lo proponía en su programa en aquella ocasión. Y a mí me tocó ser vicepresidente de la Cámara de Diputados cuando, como una sorpresa para todos y como una cubetada de agua fría, se dice en el informe presidencial, en el último informe de López Portillo, que se ha tomado esa determinación. Mi juicio es que fue una determinación totalmente improvisada, que no se estudió a fondo ni en sus consecuencias jurídicas o sus fundamentos jurídicos, ni en sus consecuencias económicas, que seguimos sufriendo y que este libro al que ahora nos vamos a referir, por supuesto que lo menciona y hace la historia de una parte de esa tragedia, pero se inicia en ese momento. Yo diría que fue una expropiación irreflexiva, no pensada, y luego la reprivatización de la banca, mucho más pensada, mucho más reflexiva, pero en mi opinión totalmente antipatriótica y malintencionada para negocios privados y para acelerar el procedimiento de empobrecimiento de este país, ¿no? A reserva de seguir, por lo pronto eso. Don Francisco, ¿usted dónde estaba? Pues yo era, en ese momento, era director financiero de Nacional Financiera, pero ya tenía algunos indicios y estaba trabajando con el equipo del presidente electo, tenía algunos indicios sobre la posibilidad que sucedió después de ser subsecretario de Hacienda y Crédito Público, con el licenciado Silva Herzog de secretario, con lo cual nos tocó de 82 a 88 ayudar al presidente de la Madrid y al licenciado Silva Herzog, después al licenciado Petricholi, a ayudar a operar las políticas para manejar la banca nacionalizada, que es un poco lo que se dice, el Estado se hizo banquero. Y entonces se administra de 82 a 88, ya después viene la reprivatización misma. Ahí la reprivatización me toca siendo director de uno de los bancos nacionalizados. En este caso es ya el extinto Banco Mexicano Somex, que es uno de los bancos que se reprivatiza. Ahí me toca ayudar el proceso de reprivatización de Banco Mexicano Somex, que era el cuarto banco del país. Bien, ¿por qué tragedia? ¿Cuáles son esos tres actos? Los tres actos de la tragedia, y creo que es tragedia, la secuencia de estos tres actos, creo que es desde mi punto de vista, el mayor error de política económica de México del siglo XX. Tres actos. La nacionalización bancaria, yo coincido que fue un acto irreflexivo y innecesario. Innecesario E irreflexivo, totalmente innecesario. Y crea muchas consecuencias muy negativas. Bueno, yo creo que la administración pública de la banca, lo pongo como prolegómeno, la administración pública de la banca actúa, creo que razonablemente bien. Ayuda a salvar la planta productiva con éxito en la crisis 82-88. Ahora, ¿dónde empieza la tragedia? Primer acto, reprivatización bancaria acompañada de una liberalización financiera en el sentido de liberal, de desregulación, en que quitan básicamente todas las amarras para que se dé una orgía de crédito sin regulación, sin supervisión y con algunos bancos vendidos o adquiridos por los que resultan auténticos sinvergüenzas. Esto conduce esta burbuja crediticia, ahora está muy en boga, se parece mucho a lo que está pasando actualmente, conduce en 94 y 95, fin del primer acto, crisis bancaria,
la mayor crisis bancaria, dice la primera crisis del milenio, anticipando la que está pasando ahora. Sí. Primer acto. De la crisis bancaria viene el rescate bancario. El rescate bancario conduce a lo que yo llamo y se ha llamado el affair Foa-Proa. Veremos otro escándalo que significa una gigantesca socialización de pérdidas que le tocan a todos los causantes nacionales y privatización de ganancias. Termina Foa-Proa, veremos que lo que pasó, lo que se le hizo al Congreso es pocas veces visto, eso lo comentaremos después, todo el rescate bancario. Y luego, del rescate bancario, tercer acto, Foa-Proa, digamos, el tercer acto, en 10 años después de la reprivatización, de los que inicialmente compran los bancos, 18, queda uno, Banorte, por cierto, Banco Mexicano, el único. El único mexicano. Y la otra parte es que hay una casi total extranjerización, porque el sistema bancario mexicano, 10 años más tarde, está 80% en manos de grandes bancos extranjeros. Ese es el último acto. Si yo he leído este libro de Francisco Suárez Dávila con mucho interés, porque es un tema central de la política mexicana y sigue hoy siendo una sangría y un grave problema nacional. Orgánico, digamos. Sí. Dice Suárez Dávila en su introducción, dice, los binomios nacionalización bancaria y su reprivatización y rescate bancario y Foa-Proa son las cuestiones más polémicas de nuestra historia. Es la tragedia económica de este país. A lo mejor podemos decir de toda la historia de México sin ninguna limitación. Y es una secuencia, lo tratas muy bien, cómo se va concatenando hasta llegar a esta situación en la cual México no tiene bancos. Menciona el libro expresiones de Thatcher, la señora Thatcher, la ultraliberal. Neoliberal. Diciendo que eso no debe permitirse, ¿no? Imagínate. Y una cita muy interesante de Roosevelt, en la gran crisis, que dice que los banqueros norteamericanos resultaron ser unos pillos interesados en sus propios negocios y que iba Roosevelt a arreglar eso para que no volviera a pasar. Entonces, estos pasos que se van dando y se narran aquí nos llevan a la situación en la que México no tiene banca y su banca, la banca con el dinero de los mexicanos, subsidia al banco más importante de los Estados Unidos, que es el Citicorp, y a los bancos españoles, ¿verdad? De manera que es algo verdaderamente dramático, inaceptable e indignante, ¿no? Indignante. Indignante. Y a un inglés, ¿no? Sí. A un banco inglés. Sí, casi toda la banca, salvo la excepción que ya don Francisco decía, es una banca extranjera. Que saca el dinero de México a financiar a sus matrices, si es una exacción brutal, ¿verdad?, del ahorro de los mexicanos, ¿verdad?, del dinero de los mexicanos sin consultárselos, ¿verdad?, y además no sirve al desarrollo del país, y aquí lo explica, no sirve, porque como están manejando sus intereses, ¿verdad?, los intereses de la industria, del desarrollo del país, de la cuestión agrícola, que es otro desastre, no tienen ningún apoyo, invierten en valores nacionales que asegura el gobierno, es decir, todavía le sacan más interés al gobierno, y en tarjetas de crédito y todo esto. Así es. O sea, no habrá desarrollo nunca mientras eso sigue igual. Así Yo es, quizás simplemente complemento, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel y Bernardo, pero siguiendo un poco esta secuela, abondando en lo que dice Manuel y Bernardo. 3 grandes errores. Por ahí en 98 hay la posibilidad de que Banamex, todavía banco mexicano, pueda comprar Bancomer. El presidente Zedillo lo prohíbe, lo impide. ¿Por qué? Porque decía, es que esto va a significar un gran monopolio. Pero hubiera sido un banco mexicano, como Banco do Brasil, un banco mexicano que hubiera tenido el 50% del sistema, y
habríamos podido competir contra cualquier banco extranjero, en México desde luego, internacionalmente. Lo impide por una razón dogmática, es que eso va a ser Contra el libre mercado. contra el libre mercado. Okay. Primer error. Segundo error, digamos, muy importante, creo que lo apunta Manuel. El segundo error es cuando se vende Banamex a Citigroup, aprovechando un hueco en la ley de que no se graban ganancias de capital, lo vende 12 mil millones de dólares o por ahí, se vende en 12 mil millones de dólares Banamex a el grupo mexicano que controla Banamex, Roberto Hernández y compañía, se lo venden a Citigroup, 12 mil millones de dólares. ¿Por qué vale ese banco mucho? Pues vale mucho porque tiene en 75% de su cartera pagarés FOBAPROA del gobierno mexicano, que es lo que esencialmente le dan al banco una base de saneamiento. Socialización de pérdidas, privatización de ganancias. Y tercer elemento, tercera oportunidad fallida con la indignación que bien señala. Actualmente el gobierno americano tiene que nacionalizar parcialmente a Citigroup, le mete 35% de capital. Gobierno americano, 35% dueño de Citigroup. ¿Ok? Y por tanto violando, ¿no? Y por tanto del Banco Nacional de México. Del Banco Nacional de México. Y el Tratado de Libre Comercio prohíbe tajantemente, y la ley bancaria mexicana prohíbe tajantemente, que ningún gobierno extranjero puede ser ni directa ni indirectamente dueño de un banco mexicano. Y aquí indirectamente, o mejor dicho, directamente, es dueño de un banco mexicano, flagrante violación de un tratado internacional de la ley. Son 3 secuelas de lo que muy bien señala Manuel. La discusión sobre este asunto, vemos cómo el cambio norteamericano y europeo frente a la crisis, que regresan todo lo que nos recomendaron de política neoliberal y todo eso lo cambian rápidamente y le entran al neokeynesianismo y se meten a los bancos y empiezan a intervenir, no en México, aquí seguimos igual en el pasado neoliberal, ¿verdad? Por supuesto, sí. Y entonces, cuando se da ese fenómeno, ¿verdad?, de que los Estados Unidos, el gobierno tiene ya la intervención en el Banco Nacional de México, en ese momento el gobierno actual, ¿verdad?, está obligado inmediatamente a intervenir ese banco y a nacionalizarlo. Obligado, por ley, por el tratado. Así es. Sí, ¿y qué es lo que dicen bárbaramente? No se puede creer que lleguen esos términos. El secretario de Hacienda dice que la ley está mal y el tratado está mal, porque son condiciones que no previó. Y entonces dice, yo no puedo aplicar la ley y le pido al Congreso que la reforme para que el banco siga siendo extranjero. Es una desvergüenza, y lo peor en esto y en tantas cosas es que no pasa nada. Así es, ¿no? Se montó una operación que yo creo que tenía gato encerrado para hacer una controversia constitucional contra el Congreso, contra la Secretaría de Hacienda, contra el gobierno, por no actuar inmediatamente y recuperar ese banco tan importante para el país, que sería, bueno, fundamental. Entonces hay una controversia constitucional que ahí está dormida. Que no resuelven. Pero parecería que ministros. que estaban otros interesados en comprar alguna cosa de este tipo que tampoco funcionó. Ese es el país. ¿Qué pasa? ¿No? Yo diría, es que cuando nos ponemos en la punta de un tobogán, que es cuando se expropia la banca en forma irreflexiva, sin pensar, sin analizar qué va a pasar, pues ahí vamos bajando, ya no, parece que no podemos detenernos. Y un momento posible de corrección hubiera sido la reprivatización de la banca, en momento en el cual diputados del partido al que yo pertenecía entonces condicionamos nuestra aprobación de la reforma constitucional, que simplemente suprimía los 2 renglones que establecían que la banca debía ser pública. Simplemente en eso consistió finalmente la reforma constitucional, y dijimos no,
ya cometieron el error de privatizarla sin pensar en consecuencias y sin regular bien. Salió bien la banca porque tuvo buenos administradores en muchos, Ortiz Mena, entre otros. Ortiz Mena, David Ibarra, Fernández Hurtado, Solana, digo. Salvaron y mantuvieron, por supuesto, y mantuvieron en buena parte a los empleados bancarios antiguos. Pero era la ocasión de decir, estas son las reglas de la banca, ponerlas en la Constitución, aunque sea a grandes líneas, y esa fue nuestra propuesta. Sí, vuelve la banca a ser privada, pero una banca nacional en primer lugar, no monopólica, bancas provinciales, la posibilidad de la banca popular, de las cajas de ahorro, reforzar la banca popular en donde los mismos dueños de la banca son los que la usan y se benefician con ella. Las cajas populares que no han funcionado bien porque les han puesto muchos obstáculos y algunas otras condiciones. Se condicionó a eso, sin embargo, de ahí, ese fue uno de los elementos que a un grupo de militantes del PAN nos hicieron al final salir de ese partido, porque ahí sentimos que, entre otras, fue una traición, una componenda con el entonces presidente Salinas, y votaron, con 29 excepciones entre las que yo me encuentro, votamos en contra de la reprivatización incondicional y los demás votaron a favor, con anuencia de la directiva del partido. Eso nos pareció una traición. Yo no he pensado nunca que la banca deba ser solo privada. Me parecía el sistema de banca mixta excelente. La banca, a fin de cuentas, es un servicio estratégico para la economía del país, un país que no puede manejar su propia banca, aun cuando sea con los instrumentos que le da la ley bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria, del Banco de México. Todo eso se soltó y se dejó a manos libres, como aquí ya se decía, y como lo dice el libro, que no he acabado de leer, pero que indica cómo fuimos en un desbarrancadero de errores tras de otros. Por eso es una tragedia. Una tragedia. Muy bien dicha, definida en 3 actos. Permíteme un segundito, vamos a hacer un pequeño corte y estamos de vuelta. Vamos a hacer un corte y estamos de vuelta en un minuto con ustedes. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Francisco Suárez Dávila, el maestro Bernardo Batis y don Manuel Bartlett sobre el problema de la banca, de la nacionalización, la reprivatización y la extranjerización completa de la banca, la manera en la que el país se quedó prácticamente sin el control de uno de sus componentes estructurales fundamentales para el manejo de su economía y de su desarrollo. Don Manuel, ¿quería comentar algo? Sí, ya platicamos rápidamente de que el proceso de reprivatización, lo decía Bernardo, fue sin condiciones y además dio pie a negocios, a corrupciones brutales, a un manejo que terminó en un desastre. Pero esa operación, y lo dice aquí el doctor Suárez Dávila, se da con la desregulación, que es importantísimo mencionarlo porque entra con ya la imposición franca de la política neoliberal en la economía, desregular. Eso es uno de los mandatos de este credo neoliberal. Y al entrar estos personajes apoderados de la banca reprivatizada, entran ya en la ideología de apertura total, y ahí empieza otra vez el conflicto, no solamente por los pillos y los negocios, sino porque empieza la desregulación de algo que es vital para un país desregulado. ¿Cómo opera eso? Fíjate que es muy interesante lo que dices, Manuel, porque además no aprendimos las lecciones. A la caída de Pinochet, el gobierno liberal chileno, asesorado por Friedman, privatiza la banca junto con una desregulación o liberalización.
y la banca chilena completita truena. ¿Sí? Lo mismo, ya había pasado. Bueno, tiene toda la razón, Manuel, de que eso es muy importante. Básicamente lo que se hace es, se quita el encaje legal, se quitan cualquier regulación sobre el crédito aumenta exponencialmente y aumenta más, porque esa es la burbuja. Aumenta la burbuja porque los bancos, que se pagó mucho por ellos y que en muchos casos hubo movimientos muy raros, quieren resarcirse de lo que pagaron. ¿Y cómo se resarcen? Con una verdadera orgía de crédito, reparten tarjetas de crédito como si fueran galletas, dan crédito a quien no debe recibir crédito, y hay una burbuja de crédito en que hay poca regulación, poca supervisión, pero si hay un sistema liberalizado, desregulado, que provoca finalmente una burbuja y una crisis. Lo que está pasando actualmente en el mundo, por las mismas razones. La actitud muy neoliberal de la Reserva Federal, que baja las tasas de interés, dice que los mercados se autorregulan, que no se requiere regulación, y nos pasa lo mismo 10 años antes. Sí. Ese es un punto importante porque no solamente es este manejo y estos negocios y esta corrupción y estos bandidos, sino que la política oficial es no regular la banca. Entonces, ¿qué ideología puede defender el que el dinero de todos los mexicanos que van y ponen ahí su dinero lo maneja un grupo libremente, ¿sí?, sin ningún compromiso? Entonces, el gobierno deja de proteger a su población, y más todavía ahora que son extranjeros. Más hoy hay un grupo de extranjeros que amamantan a sus matrices, que lo dicen, platicamos abiertamente, y seguimos en la desregulación. Sí. Porque esos extranjeros, además de los sinvergüenzas anteriores, esos están desregulados, pueden hacer lo que se les dé la gana. Sí, sí, y se ve claramente en las quejas de los usuarios de la banca que acuden a la comisión que debe regular a la banca y que nunca obtienen una respuesta. Son largas procedimientos burocráticos que no van a nada. El lema de algún banco era: el cliente tiene la razón, ¿no? Ahora el cliente no tiene la razón, ellos la tienen. Sí. Todo el mundo sufriendo en los bancos, sí. Ellos han establecido sus propias reglas. No, efectivamente ese es el desastre. Ahora, ¿por qué viene? Bueno, porque hemos estado incumpliendo la ley una y otra vez, ¿no? Se incumplió al expropiar la banca. La propuesta de reformas legales se presentó varios días después de que se había dado el manotazo y haber tomado los bancos, sí. Y el ejército, los soldados habían entrado a las sucursales bancarias. Entonces, varios días después se pone a debate la ley. Por supuesto, fue un debate muy interesante y se señaló que estaba totalmente infundado en varios puntos. Pero de ese error se vienen los que siguen. Comentaban ustedes el terrible atraco del Fobaproa. Es también violatorio a la Constitución, no solo a las reglas económicas, sino que viola la Constitución porque el Estado mexicano asume un crédito que no va a ser productivo. Las reglas constitucionales para que el Estado adquiera créditos es que va a invertir en lo que produzca para que se pague el mismo exclusivamente, crédito. Y aquí, que así dice exclusivamente el precepto, que no recuerdo el número del artículo constitucional, pero esa es la regla. ¿Y qué es lo que hacen? El banco, el Estado mexicano adquiere una deuda comprando la cartera de los bancos y está pagando intereses contra nada, y sin posibilidad, cuando menos en no sé cuántas décadas, de cubrir ese capital que es una sangría constante a la economía del país. Entonces las cadenas de errores son terribles, ¿no? Y de fallas y falta de respeto a la ley, ¿no? Este punto que bien señala Bernardo,
Me parece que es también uno de los grandes escándalos de la historia económica de México. Es decir, en abril de 98, el presidente Zedillo envía dentro de un gran paquete financiero legislativo, perdido en un artículo cuarto transitorio, le pide al Congreso, por favor, regularízame 500,000 millones de pesos, que es algo así como 15% del Producto Interno Bruto, regularízame estos pagarés FOAPROA que andan por ahí circulando, que en la práctica son deuda pública. Entonces eran para que se hiciera... Regularícenlo con deuda pública. Esto, es decir, se habían venido soltando a lo largo de 2 años sin informar al Congreso. Eso era deuda pública. Sí, no se había informado al Congreso. Y de repente le dices, pues regularízamelo, esta que es deuda pública. Ahora, esos pagarés, ¿cuál contraparte tenían? El gobierno había estado comprando cartera de los bancos, en muchos casos otra vez cartera mala, cartera fraudulenta, lo que ahora se llama incobrable. Lo que ahora con la nueva tecnología le llaman ahora la cartera tóxica. Es lo que dicen ahora de lo que tienen los bancos internacionales. Esa era cartera tóxica que estaba indigestando al banco. Pues muy bien, le paso la cartera tóxica que me está intoxicando, recibo pagaré FOBAPROA, que es deuda pública, y te paso la cartera tóxica. Entonces, ese fue un gran escándalo y una enorme discusión en el Congreso. Yo creo que ese primer caso, creo, así un poco anecdóticamente, de los primeros casos en que se da una alianza PAN-PRD, en que figuras eminentísimas de los dos partidos se ponen de acuerdo para decir frenar este atraco, en este caso del gobierno priista. Ahí están Porfirio Muñoz Ledo, Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido, Felipe Calderón, presidente del PAN. No más que Felipe Calderón al último momento se puso de acuerdo. Se ponen de acuerdo y votan a favor. Es cuando se sale el presidente. Y acaba renunciando al PAN Felipe Calderón por todo lo que pasa de las secuelas. No, Felipe Calderón. Pero al final no se pone de acuerdo. No, ahí se queda. Él no renuncia nunca al PAN, pero se ponen, en un principio nos oponíamos porque era evidente que eso era un atraco y que lo que hicieron meter ahí sin que se diera uno cuenta en un artículo transitorio, como muy bien lo dices. Pero al final de cuentas el PAN vota a favor. Al final, y Felipe era presidente del PAN. Al final. Y cuando un voto era el que iba a decidir, el presidente de la Cámara de Diputados, que era un diputado panista, se sale con cualquier pretexto baladí y ese voto decisivo hace que se apruebe. Finalmente se aprueba. Bueno, quisiera comentar lo que dice Manuel Bartlett, que es otro punto muy importante. La banca mexicana, previa a la nacionalización bancaria, había estado funcionando, creo que muy razonablemente, muy bien. Había contribuido al desarrollo económico de México. Sí. ¿Por qué? Porque a través del sistema de encaje legal y lo que se llamó política selectiva de crédito, había elementos de política para decir a la banca: mira, este es el ahorro de los mexicanos. Tienes una parte libre que haces lo que quieras con él, pero otra parte la canaliza a la agricultura, a la industria, a la infraestructura, le hace Cancún y Ixtapa, a la energía, a la infraestructura, al comercio y al turismo. Entonces, y al comercio exterior. Entonces, esa banca estaba prestada al desarrollo nacional. Como bien dice Manuel, esta banca extranjera que surge plenamente a partir de 91, ya nadie le dice qué hacer y a dónde. Ya no dicen, ya se había desmantelado con la desregulación, se quitó el encaje legal y la política selectiva de crédito, porque eso era orientar al mercado. Intervencionismo, estatismo. Entonces se quita. Ahora, ¿a dónde se va la banca extranjera? Pues a lo más rentable. Se va al crédito al consumo, a las tarjetas de crédito, a cobrar tasas absolutamente leoninas, usurarias, a endeudar a las familias mexicanas, y otra cosa que está bien, al crédito hipotecario. Pero ahí cito que la banca mexicana en 2005, 2006, ahorita ha mejorado un poquito, el crédito que la banca mexicana, mejor dicho, banca residente en México, principalmente extranjerizada, lo que presta a la actividad productiva, le hace lo que antes hacía, industria, agricultura, infraestructura, es alrededor de 15% del producto.
Esta es una lista de países del FMI, nos coloca en el lugar número 103. 102 o 103. De 120, comparable Igual a que Burkina Haití, Faso. Bielorrusia, que es difícil ubicar dónde está, Bielorrusia, Burkina Faso, Y Nigeria. Rumanía y Nigeria. O sea, Brasil y Chile prestan el triple que nosotros. Esa es la banca que tenemos ahora. Una banca que, como dice Manuel, no presta al desarrollo y que podríamos decir no se ha recuperado todavía de la crisis del 95. Y que por supuesto no le interesa el desarrollo de este país, le interesa Mandar sus propios sus, negocios y quizá el desarrollo de sus países, probablemente. Y las utilidades, ¿no? Y por las utilidades más que nada. Pero además compra bonos del Estado, ¿no? Para estar tranquilo, se asegura. Claro. ¿no? Sí. Todo es especulación y seguridad y siendo un servicio público, México no tiene banca, no tiene crédito. Y la que hay no tiene manera de encauzarla, de regularla, como se está diciendo aquí muy bien, y que la banca hace lo que quiere. Ahora, leyendo este libro, me evitaste 2 noches dormir sin sobresaltos, ¿verdad? Porque es verdaderamente Sí, irritante. Si hubiera una cierta justicia, ¿verdad? Muchos funcionarios, ya no digamos expresidentes, deberían estar en la cárcel, porque han hundido al país. Es decir, el funcionario público, como nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Tiene una responsabilidad con la población y es, Claro. y es el que se encarga de administrar los recursos de un país. Bueno, estos que han hundido al país, ¿en dónde están? Gozando de toda clase de privilegios, porque además... Dando conferencias Sí, aquí porque en La Haya. además esos funcionarios, porque estamos viendo que no nada más son los sinvergüenzas que se quedaron con la banca privatizada, sino la política se los permitió, como ahora se hacen guajes y no interviene el Banco Nacional de México, ¿verdad? Porque hay que cambiar la ley. Entonces, ese grupo, todas estas gentes que participaron por ahí, que votaron, no existen, son fantasmas. No. Y son los que han traicionado a este país. Es una traición. Yo les puedo decir que los que aplaudieron parados de pie en el Congreso la privatización, la nacionalización, muchos de ellos eran diputados nuevamente y volvieron a aplaudirla. Lo mismo. Lo mismo, porque es un sistema que hay que cambiar de fondo. Muy bien, yo diría que que es una traición a la patria, ¿no? Pero sin duda. Enajenar, vender lo que es de todos, poner en riesgo los ahorros de los mexicanos, permitir que hagan lo que quieran. Es una mafia, ¿no?, que está adueñada de este país, ¿no? Fíjate, analizas muy bien lo que es FOBAPROA, ¿no? Y luego IPAB y todas esas cosas que ya termino no entendiendo nada. Bueno, es el conjunto de créditos que nadie va a cobrar o algunas cosas por ahí, que se los queda el gobierno y le da dinero válido a los bancos. Bueno, pero ese es otro negocio, ¿eh? Los bienes esos que están ahí, pues no los hijitos de la señora Marta Sagún compraban cosas y compraban lo que ya no vale nada, casas enteras a 3 pesos. Y luego el edificio del Partido de Acción Nacional, la Torre Azul, la Torre Azul del PAN, pues claro, se la quedaron, le han de haber dado 3.50 o 3.75, ¿verdad? Y se quedaron y ahí están maravillosamente sentados en una torre en Paseo de la Reforma, en un atraco del Partido Acción Nacional, y los que tienen esos bienes que los arreglan y que te dan, oye, claro, y entonces el negocio ahí de ¿cuánto valdría, a cuánto llegó a valer lo que pudiera valer de esa basura tóxica que se quedó el gobierno? Vamos a hacer miles de millones, ¿no? un segundo corte, nos quedamos con esto. Vamos a hacer un segundo corte para regresar al tercer bloque, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es el tercer bloque de Plaza de Armas. Estamos conversando con Francisco Suárez Dávila, Bernardo Batis y Manuel Bartlett sobre la reprivatización bancaria fracasada, tragedia nacional en 3 actos, de don Francisco Suárez.
un libro editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bien, México ya no tiene banca. Está en el website, por cierto, sí, ya está en el website, sí, ya está disponible. El libro está disponible en el website. Gratuitamente. Ah, correcto. ¿Y cuál es? En el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, no recuerdo cuál es, pero el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ahí está ya el libro. Perfecto. Entonces, para que se busque y se adquiera y se lea. El libro ya no tiene, el país ya no tiene control de su sistema de pagos. La seguridad pública ya tampoco la tiene controlada. ¿Qué queda del país? ¿Qué nos queda? ¿Cómo opera el país? Yo he oído por ahí que como gran propuesta de estos prianistas que están ahí, que hay que impulsar la banca de desarrollo, ¿no? Bueno, ese es un punto muy importante. Vamos a impulsarla, pero nunca la impulsan. Es decir, vamos a hacer una banca de desarrollo para que México tenga banca, ¿no? Entonces yo no sé cuál es, pero no lo hacen, ahí se queda. Pero estábamos tú dices, ese es un punto importante. Ahí soy de los priistas como tú, que no soy pianista. Mira, hemos estado dando... no, si hay priistas de verdad, claro, la inmensa mayoría, pero no los que están mandando en el PRI. Una pelea contra los prianistas y los panistas sobre banca de desarrollo, que es fundamental. Bueno, porque, ¿qué le pasa al país? Tienes una banca privada que está prestando al consumo y a los hipotecarios y un poquito a las pymes. Bueno, pero la banca de desarrollo también dan sistemáticamente desmantelado. Como a todo el país. La banca de desarrollo fue un instrumento poderosísimo de crecimiento económico del país. Ahora, ¿cuál es la actual banca de desarrollo? Es otra pelea que sí estamos dando con una iniciativa que todavía no pasa, que es una iniciativa priista contra pero de los buenos. Contra la prianista o la panista. Bueno, por eso no sale, porque no ellos tienen mayoría en las comisiones. No ha podido todavía salir porque se intentó en el Senado, donde todavía no hay mayoría. Bueno, pero, ¿qué es la banca de desarrollo actual? Bueno, primero, está relegado, y eso tiene que ver con la tragedia, está relegado a operar en segundo piso. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente lo que hace es garantiza créditos de la banca comercial extranjera o le redescuenta lo que prestan, o sea, totalmente subordinada. Lo que la banca de desarrollo hizo fue proyectos, programas, proyectos detonadores, prestar en primer piso, asistencia técnica, capital de riesgo, la creación de grandes industrias nacionales en su momento, casi todas, ¿verdad? Eso es lo que no está haciendo. Y para colmo, con esa situación de relegarlas al segundo, desaparecieron el sistema que tenía problemas, pero el sistema de crédito al campo, el sistema rural para afuera, que es una financiera rural y un FIRA que da poco crédito al campo, no tiene muchos recursos. Y han tratado de desaparecer Bancomext, porque hay otra ilegalidad, un director para dos instituciones, y a Bancomext, que funcionaba creo que bastante bien, le quitaron la función de promoción al comercio exterior y se la mandaron a una verdadera entelequia que es ProMéxico. ¿En dónde está este abogado experto en asuntos de la iglesia, ¿no? Derecho canónico? Sí. Ahí estuvo Bruno Ferrari, experto doctor en teología. Sí. Le pasaron ilegalmente una función que le corresponde al banco. Entonces tampoco tenemos banca de desarrollo, que es la que podría hacer, bueno, por lo menos contrabalancear a la banca privada extranjera. La pregunta... Como en Brasil, por cierto. Sí, digamos que sí hay mecanismos, muchos, para salvar las cosas, ¿no? Pero con este sistema político no es posible, ¿no? A ver, yo requiere de abajo un cambio de fondo, un cambio de fondo. Es que esa es la pregunta, ¿qué hacer, digamos? ¿Qué se puede hacer primero? ¿Qué se puede hacer desde...? ¿Qué hacemos, Francisco, tú, banquero, con una gran experiencia? Por cierto, hijo de un gran ministro. La banca privada es esencialmente extranjerizada. Lo que tenemos es una banca pública, que es la banca de desarrollo, que puede, en alguna medida, tiene la capacidad apoyada por el Estado de balancear a la banca extranjera y dar crédito a los que no reciben crédito. Esa es la primera. Segundo, cumplir la ley. Mexicanizar, no digo nacionalizar, mexicanizar Banamex, la compra del Estado mexicano, pagando lo que vale, y se coloca en accionistas, se atomiza lo que han hecho, se atomiza y se crea un grupo que controle, pero un grupo bien seleccionado, que no sea, entonces mexicanizar.
Banamex, eso te da 25% del sistema. Tercero, algo que es increíble, obligar a los bancos extranjeros a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. En Nueva Zelanda la banca extranjera, casi toda, pero las autoridades tienes que cotizar en la bolsa para que comience a haber participación de nacionales y porque la bolsa ayuda a supervisar errores. Una cosa increíble, leyendo lo que dice en España, por cierto, hace poco, un alto funcionario de Santander dice, quiero apoyar a América Latina. Santander, lo dice él, en Brasil y en Argentina, donde tienen presencia fuerte, cotizan en bolsa. Santander, en España, perdón, en Brasil y en Argentina. Aquí no cotizan en bolsa. Increíble que no los obligan a cotizar en bolsa. Argumentando, ¿cuál es el argumento para que no lo hagan? No hay. Pues no tienen que argumentar porque no hay quien mande sobre ellos. La otra que sería importante sería, lo mencionaban ustedes, impulsar la banca regional. Hay que apoyar la banca regional. ¿Qué es lo que hacía Bancomer antiguo? Ese fue semilla de Bancomer. Espinosa Iglesias también. Ese fue semilla de Bancomer. Sí. Esa es otra, yo creo. Otra. Bueno, no tienes que regresar a la cajonitis del viejo encaje legal, pero sí puedes decir, ¿sabes qué? Por ley. La Secretaría de Hacienda dará orientaciones generales para que los recursos que capta la banca se orienten a ciertos sectores y regiones que son importantes para el desarrollo nacional. Orientaciones generales, cada consejo lo aplica, pero me rindes cuentas de qué estás haciendo. Está dando orientaciones de canalizar recursos hacia actividades productivas, en alguna medida limitando crédito al consumo. La hipoteca está bien. Ese es otro elemento. Digamos, si no se establecen obligaciones y nada más se dan orientaciones, pues a lo mejor... Con ciertas reglas, lo puedes ir afianzando. Y por último, la mina de oro del sistema financiero mexicano son las AFORES y CIFORES. Esas también son mayoritariamente extranjeras. Creo que tú en algún momento dado en el Senado ahí se planteó establecer reglas para que las AFORES y CIFORES, verdadera mina de oro, canalizaran obligatoriamente recursos al sector energético nacional y a la infraestructura nacional. Ahorita pueden invertir en valores de bolsa. Entonces, ahí creo que hay algunas pistas, digamos. Sí, pero tú sabes qué pasó con eso, bueno, cuando se analizaron reformas al manejo de los fondos de pensiones, que son los AFORES, que son de la población más frágil en el país, ¿verdad? De millones, ahí están sus pensiones en manos de extranjeros. Se empezó a buscar, porque es como esta historia que narras en este libro, como es una cadena, ¿no? Para llegar en bajada, ¿no? En el tobogán que dices, cómo vamos cayendo. Entonces, había una prohibición a invertir en el extranjero el dinero de los pensionistas, las AFORES. Y entonces se hizo una reforma para abrir la inversión en el extranjero. La discusión fue en el Senado esta. La creación de las AFORES se fundamentó en la idea de que ese iba a ser el ahorro nacional. Claro. Sí. Con eso vamos a tener un ahorro que nunca logramos. Bueno, ahí está, miles de millones, ¿verdad? Sí, entonces, si es ahorro nacional, no lo vas a mandar al extranjero. Entonces, vamos a seguir aplicando la regla de que eso se creó para el desarrollo nacional y que hay que invertirlo, ¿verdad? Ahí tenemos la cuestión de que tenías que traer a los extranjeros porque estaba en quiebra Pemex y que no sé cuánto. Todas estas historias y la CFE, igual, dices, bueno, con que se haga una pequeña reforma que tal vez se llegó a hacer, pero siempre condicionada a los intereses que manejaron esto. ¿Qué dijeron los líderes sindicales? ¿Verdad? Dijeron, bueno, ¿por qué se meten con ese dinero? ¿Es nuestro? Dijeron, sí, digo, de los trabajadores. Nosotros podríamos entender que lo decían en términos de su representación, no, pero en realidad es porque es nuestro de los líderes, que eso es lo que ha sido líderes enriquecidos. Otra historia. ¿Por qué nos impiden que hagamos lo que todo el mundo hace? Todos los mexicanos pueden invertir en el extranjero, ¿por qué no vamos a invertir en el extranjero nosotros? Entonces van en este proceso de descomposición
desnaturalizando todo, ¿verdad? Ahí están esas cantidades inmensas de dinero que no se usan para el desarrollo nacional. Tenemos que dejarlo aquí. Falta, nos queda mucho por discutir, falta la ruta política para poder llevar a cabo el plan. Importantísimo lo que ha dicho. El plan propuesto por Francisco. Felicidades por el libro. Es importantísimo que vuelva a salir un planteamiento, una crítica a todo esto ya en un esquema global y analizado históricamente. Muchísimas gracias, Francisco, don Bernardo. Un privilegio esta mesa, gracias. Muchísimas gracias. No dejen de leer La reprivatización bancaria fracasada de Francisco Suárez Dávila. Y bueno, hay que estar atentos a lo que suceda en el futuro inmediato. Nos vemos la próxima. Gracias. Sépase muy bien, el privilegio que tenemos es que los tres estuvieron muy cerca, fueron testigos desde distintos frentes de la nacionalización, de la crisis, del Fobaproa, de todo. Entonces yo les voy a pedir por favor que nos digan en dónde estaban el día de la nacionalización para que más o menos vea el auditorio la tertulia que tenemos. ¿Por quién comenzamos? Don Manuel, díganos por favor, ¿dónde estaba ese día? Bueno, comentábamos hace un momento, fuera de cámaras, que me tocó estar en la casa de campaña de Miguel de la Madrid, presidente electo, unas horas antes del informe presidencial en el que el presidente López Portillo iba a anunciar la expropiación de la banca. Bueno, fue una sorpresa, no lo consultó, no lo platicó para nada con su sucesor, sino simplemente le mandó un mensaje a través de su hijo que eso es lo que iba a hacer al día siguiente. El presidente electo ya, pues no podía hacer nada más que no aplaudir el día del informe unas horas después. Es decir, fue una absoluta sorpresa para él. Don Bernardo, usted, bueno, yo ¿dónde estaba? Era diputado, habíamos participado en la reciente campaña de 1982. El único partido, recuerdo que el único partido que proponía la expropiación de la banca en su programa era el Partido Popular Socialista, que obtuvo menos. En el estudio de una estructura hay que distinguir los movimientos orgánicos, relativamente permanentes, de los movimientos que se pueden llamar de coyuntura, que se presentan como ocasionales, inmediatos, casi accidentales. Los fenómenos de coyuntura son ciertamente dependientes, también ellos, de movimientos orgánicos, pero su significado no es de gran alcance histórico. Estos dan lugar a una crítica políticamente menuda, cotidiana, que afecta a los pequeños grupos dirigentes y a las personalidades inmediatamente responsables del poder. Por otra parte, los fenómenos orgánicos dan lugar a la crítica histórico-social, que afecta a las grandes agrupaciones más allá de las personas inmediatamente responsables y más allá del personal dirigente. Al estudiar un periodo histórico se revela la gran importancia de esta distinción. Tiene lugar una crisis, que en ocasiones se prolonga por decenas de años. Esto es algo que dice Antonio Gramsci en su clásico texto sobre las notas sobre la política de Maquiavelo, pero no vamos a hablar de Gramsci. Vamos a hablar sobre un libro que, a mi juicio, retrata precisamente el carácter orgánico de la crisis que en el libro se relata. Se trata del libro La reprivatización bancaria fracasada, tragedia nacional en 3 actos, de Francisco Suárez Dávila. En este caso estaremos hablando de la estructura económica y de su sistema nervioso central, que es el de la banca. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Preso de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, pues inicié citando a Gramsci porque, como dije, vamos a hablar de la estructura económica del país
y dicho en términos marxistas, ¿verdad? Pues la economía política es la anatomía de la sociedad civil y, como también dije, vamos a hablar sobre el sistema nervioso de la economía política del país, que es el sistema de pagos, la banca. Vamos a hablar de manera general sobre el problema de la banca, de la nacionalización, también del libro de Francisco Suárez Dávila, La reprivatización bancaria fracasada, tragedia nacional en 3 actos, que es ya un análisis desde la nacionalización hasta los últimos años. Este es un libro editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y también el Centro de la Fundación ESRU tiene este documental también que no tiene desperdicio, 1982, La decisión del presidente, que también tiene que ver con la nacionalización de la banca, que también en esta fundación, en este proyecto, colabora el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bueno, para tratar el tema de hoy, está con nosotros el autor del libro, don Francisco Suárez Dávila. Don Francisco, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el maestro Bernardo Batis. Maestro, gracias por acompañarnos. Gracias. Y también don Manuel Bartlett Díaz, nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Por nada. Para empezar, les voy a pedir a los 3 que nos digan, porque aquí el privilegio que tenemos... Del 2% de los votos. Y por supuesto el PRI no lo proponía en su programa en aquella ocasión. Y a mí me tocó ser vicepresidente de la Cámara de Diputados cuando, como una sorpresa para todos y como una cubetada de agua fría, se dice en el informe presidencial, en el último informe de López Portillo, que se ha tomado esa determinación. Mi juicio es que fue una determinación totalmente improvisada, que no se estudió a fondo ni en sus consecuencias jurídicas o sus fundamentos jurídicos, ni en sus consecuencias económicas, que seguimos sufriendo y que este libro al que ahora nos vamos a referir, por supuesto que lo menciona y hace la historia de una parte de esa tragedia, pero se inicia en ese momento. Yo diría que fue una expropiación irreflexiva, no pensada, y luego la reprivatización de la banca, mucho más pensada, mucho más reflexiva, pero en mi opinión totalmente antipatriótica y malintencionada para negocios privados y para acelerar el procedimiento de empobrecimiento de este país, ¿no? A reserva de seguir, por lo pronto eso. Don Francisco, ¿usted dónde estaba? Bueno, yo era, en ese momento, era director financiero de Nacional Financiera, pero ya tenía algunos indicios, y estaba trabajando con el equipo del presidente electo, tenía algunos indicios sobre la posibilidad que sucedió después de ser subsecretario de Hacienda y Crédito Público, con el licenciado Silva Herzog de secretario, con lo cual nos tocó de 82 a 88 ayudar al presidente de la Madrid y al licenciado Silva Herzog, después al licenciado Petricholi, a ayudar a operar las políticas para manejar la banca nacionalizada, que es un poco lo que se dice, el Estado se hizo banquero. Y entonces se administra de 82 a 88, ya después viene la reprivatización misma. Ahí la reprivatización me toca siendo director de uno de los bancos nacionalizados. En este caso es ya el extinto Banco Mexicano Somex, que es uno de los bancos que se reprivatiza. Ahí me toca ayudar el proceso de reprivatización de Banco Mexicano Somex, que era el 4º banco del país. Bien, ¿por qué tragedia? ¿Cuáles son esos 3 actos? Los 3 actos de la tragedia, y creo que es tragedia, la secuencia de estos 3 actos, creo que es desde mi punto de vista, el mayor error de política económica de México del siglo XX. 3 actos. La nacionalización bancaria, yo coincido que fue un acto irreflexivo y innecesario. Innecesario. Innecesario e irreflexivo, totalmente innecesario. Y crea muchas consecuencias muy negativas. Bueno, yo creo que la administración pública de la banca, lo pongo como prolegómeno, la administración pública de la banca actúa, creo que razonablemente bien. Ayuda a salvar la planta productiva